Buen día, Chiche, ¿cómo le va? Martín Aguilera lo saluda. ¡Feliz día! Hola Martín, muchas gracias por acordarte. Buen- Una alegría muy grande. bueno, Chiche, ¿cuántos años hace que es radioaficionado? Y mirá, estaba haciendo memoria del año más o menos 60. Yo era muy chico, muy Ujú. chico, tenía, sí, 15 años por ahí. Tengo 79, claro. Hace un Ahora, montón. esta semana cumplo 79. Pero fue a instancias de alguien, del padre de una compañera mía de colegio, Horacio César, que en esa época era el jefe de telégrafo aquí. Y él era radioaficionado y tenía, bueno, un equipito muy chiquitito, era una cosa que estaba prácticamente hecho adentro de una cajita. Y bueno, y empecé a ir y me empezó a gustar y me dice, bueno, llévatelo el equipo, que ¿cómo? Bueno, y él más o menos me indicó un poco cómo armar una antena y me lo llevé a mi casa. Yo vivía ahí en la calle Alsina con mis padres y bueno, era todo un tema porque poner eso en frecuencia se corría, se disparaba, pero bueno, y así empecé. Y después de a poco, bueno, don Julián Centrigen de Arboleda me hizo un equipo. En esa Ajá. época teníamos acá corriente continua, así que, bueno, se sacaba toda la potencia que se podía. Y así empecé, y bueno, de a poco, en 40 metros, y después con un VHF, y bueno, y todavía tengo un equipito ahí, lo usé muchos años, con muchas anécdotas, Bueno, muy había, lindas, claro, era una forma de comunicación muy importante y hasta con el exterior. En- pero claro, mirá, vos sabés que bueno, en 40 metros era cuando había buena propagación, hacer gran parte de Sudamérica a la noche era bastante común, claro. pero a mí me ocurrió, yo en un momento había comprado un Chaez, un 707 que era una joyita, y con una antena que yo vivía ahí en el barrio Los Tilos, y con una antenita que había armado ahí, pero de 10 metros, un día a la madrugada me comuniqué con Japón y Qué yo no bárbaro. tenía la más mínima idea ni de japonés ni de inglés. Y bueno, intercambiamos así con alguna palabra en inglés y otra como se pudo. Y bueno, yo lo que quería era tener la tarjeta, la tarjeta es lo que confirma el comunicado que se enviaba en esa época por correo. Y bueno, y la logré, para mí fue una gran alegría, una hermosa anécdota. Qué bárbaro. Chiche, de hecho se usaba mucho la comunicación del radioaficionado con la parte rural, digo, parte agropecuaria, con los vecinos de las localidades. Pues estamos hablando Ta- de la década del 60, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Vos fíjate que en esa época en Deró, por ejemplo, teléfonos, para que vos tengas una idea, había un conmutador que tenía 100 líneas y Claro. las tenían los profesionales, las tenían los comercios importantes, los particulares muy pocos tenían. Y Ujú. hablar por teléfono a cualquier lugar, a Buenos Aires eran 5 o 6 horas de demora, a cualquier lugar, y siempre, y por intermedio de Bolívar, porque bueno. Entonces eso era un apoyo muy importante. Después bueno, aparecieron los equipos de banda ciudadana, que se usaban mucho en el campo, y bueno, y así empezó, anécdotas muy lindas de conseguir, qué sé yo, un medicamento, hasta hacer una conexión por temas personales de familia. Qué bueno. Bueno, lamentablemente, informar un fallecimiento, o bueno, cosas así. Pero Claro, sí. fue una época muy linda. Después, bueno, se fue tecnificando, lógicamente, como todo, pero perdí un poco la esencia del comunicado, esas famosas rueditas que se armaban, a la mañana temprano, después de almorzar, y bueno,
Era muy lindo, fue muy lindo. Claro, porque Y había, sigue siéndolo. claro, sigue siendo muy lindo y existen los radioaficionados. De hecho, imagino que tendrá ahí alguna radio como para hablar con algún amigo, con otro colega radioaficionado. Yo sabía de esa historia de que a veces se debatía algún tema o se charlaba, se armaba un grupo de radioaficionados de distintos lugares y trataban algún tema o hablaban algún tema o por lo menos se saludaban a la mañana como ahora nos saludamos por WhatsApp. En los grupos imagino que Sí, se claro, saludarían de la misma claro, forma. claro. Sí, mira, yo tenía integraba una ruedita que se llamaba, A la que rueda era se llamaba. después de almorzar, tipo 1:30 más o menos. Y éramos como 7 u 8. Y yo era un pibe. Y Ah, había gente de 60 años. Para mí era, este, incluso, bueno, era común cuando uno obtenía la licencia y hacía el primer comunicado, con la primer persona que se comunicaba era su padrino. ah, Y mi padrino era un señor que ya en esa época tendría para mí era muy mayor, tenía unos 60 años, que vivía en Ezeiza. ajá. Y bueno, yo tenía a mis abuelos, mirá, es muy cortito, pero tenía a mis abuelos viviendo en Buenos Aires, y hablar con ellos para mi papá por teléfono era toda una odisea. Y yo los domingos había logrado entablar una amistad con un señor de Buenos Aires, y bueno, y no sé, él hacía una que se llamaba Fonbash, era por intermedio del teléfono, lo ponía en línea, y mi papá desde mi casa hablaba con sus padres, Qué bárbaro, sobre todo los domingos. Pues ese tipo de anécdotas familiares y otras tantas que, bueno, qué pero bárbaro. realmente tengo un eso de ahí, 2300 que de vez en cuando, pero lo que pasa que, bueno, viste, se va perdiendo por distintas cosas, pero bueno, siempre trato de estar en contacto con algún amigo, sí, 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 claro. de hecho yo hoy hablé con Pelusa, que me pasó su contacto, y me decía, Sí, sí, bueno, me imaginé. claro, hay un presidente del radioaficionado local, que es Carlitos Aguilera, y si Sí, somos varios, sí, sí. no sé si se harán las ruedas, como dice usted ahora, pero bueno, digo, existen, lo mantienen aquellos que, la verdad que ha sido muy importante por lo que usted me cuenta, muy, pero muy importante, y a veces uno Mirá, no, en esa época sí, 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 era muy importante porque prestaba un servicio a la comunidad claro, muy, pero muy importante, por falta de otros tipos de comunicaciones, ¿no? Este, yo, bueno, lo máximo que me tocó fue un señor de aquí, Guido Bono, el apellido, que tenía un problema cardíaco y se atendía con un médico de Olavarría, ajá, y bueno, y tuvo una descompensación y llamaron, y ese médico se había ido el fin de semana con unos amigos a Mar del Plata y no había forma ni sabían dónde estaba, y vinieron a verme, y bueno, yo intenté primero con la barría, bueno, hasta el final con Mar del Plata, rastreando a una persona en un hotel en Mar del Plata. claro, Y bueno, hubo un radioaficionado que se preocupó, lo difundió por una emisora de AM local, y a las 2 horas más o menos esa persona estaba disponible para ayudar, y bueno, a través de lo que de acá le decían, medicarlo y estabilizarlo hasta que él volviera. Y eso fue algo, para mí fue algo increíble, qué bárbaro, ¿no? increíble. Vos pensás que en esa época yo prácticamente recién había terminado el secundario y era el esposo de la que había sido rectora del colegio al que yo iba, y bueno, para mí fue muy, 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 me marcó mucho, y lo sigo recordando con un gran cariño, y es así, es así. Chiche, le mando un abrazo grande en usted, un saludo Bueno, a todos los radioaficionados del mundo, porque hoy es el Día del Radioaficionado exactamente, mundialmente, exactamente. y la verdad que, bueno, que sigan con esa forma de comunicarse, digo, no hay que perder las viejas costumbres y habría que pasárselas a las nuevas generaciones, de hecho hay más jóvenes que se dedican todavía, y bueno, que sigan teniendo esas rueditas de comunicación, de charlas, de debates, y bueno, que han sido tan importantes y no deberían perderse, ¿no? O por lo menos deberíamos guardarlas y tenerlas bien guardaditas en el recuerdo,
con tantas Así es. anécdotas. Un día lo voy a invitar a hacer una nota en la radio, en un programa que hay los sábados que invitamos a los vecinos, porque además usted fue bancario mucho tiempo. Tal Así que cual, sí. tenemos para contar la historia de su carrera como bancario y la historia de los radioaficionados. Así que nada, le agradezco. Con todo gusto, con todo gusto. Le mando un Bueno, abrazo, Chiche. un abrazo grande y muy agradecido. Y gracias por acordarse de mí y bueno, y Pelusa que lo tengo aquí al lado. Aparte somos medios parientes con él. Feliz Bueno, día. un abrazo grande y un cariño y un saludo a todos los radioaficionados. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Chiche Álvarez.